Hola a todos, aquí les comparto un pequeño fragmento del libro Dream a Wedding Day. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Desde que tu amada esposa te pidió el divorcio, ¿acaso ya le has dado a tu cuerpo un respiro? Has salido todas las noches. Tus amigos están muriendo aquí, lo sabes. Regañó la joven a su amiga, exasperada. Su amiga se había separado hace 2 meses y aunque sentía lástima por ella, no podía evitar desear que se calmara un poco. Eso es lo que hace la gente cuando tiene el corazón roto. Bromeó Logenping con ligereza. Beber, salir de fiesta y fingir que lo olvidan. Cuando la conversación se convirtió en bromas juguetonas sobre su desilusión tras separarse de una hermosa abogada de un prestigioso buffet internacional, Perracha fulminó con la mirada a su amiga. Incluso sirvió y negó rotundamente que estuviera desesperada, insistiendo en que no se arrepentía de haberse casado oficialmente pronto. ¿Quién tiene el corazón roto? Yo, sin duda no. No te hagas la dura. Yo fui quien te secó las lágrimas cuando tu guapísima esposa te pidió el divorcio, replicó Manasqui. Quería que las bocazas de su amiga siguieran fanfarroneando, pero de repente cambió de opinión y en cambio reveló la verdad. Recordó la inolvidable noche en que la hija menor de la familia Pacharrata Corn entró a su casa llorando. Esa noche, Perracha lloró desconsoladamente, repitiendo una y otra vez cuánto amaba y extrañaba a su esposa, pero ahora, solo 2 meses después, actuaba como si nada de eso hubiera sucedido. No hablemos de eso, algo me poseyó esa noche, Perracha murmuró. Long Ping se echó a reír. La verdad es que cualquiera que te hubiera visto esa noche habría pensado que un espíritu se apoderó de ti. Sin embargo, solo ellos dos habían presenciado esa faceta de ella, y mucho menos Ranchalapas, su serena y elegante ex esposa. ¿Qué clase de fantasma te hace llorar y confesarle tu amor a tu hermosa esposa? Dijo Manesgui, recordándole su comportamiento anterior. Peracha la fulminó con la mirada con ojos ardientes. El fantasma de alguien que realmente ama a su esposa, tal vez, intervino Long Ping, lo que inmediatamente le valió un seco. ¡Cállate, Peracha! En ese momento se sentían como dos contra uno. Quería negarlo todo, pero no podía, no del todo, porque todo lo que decían era verdadero. Esa noche lloró de verdad. Le dijo a Ranchanlapas que la amaba toda la noche. Entonces, ¿qué dijeron tus padres sobre el divorcio? ¿Qué opinas? Respondió Peracha, con expresión agria. Su querida nuera estaba tan desesperada por irse que no pudieron decir ni una palabra. Incluso se disculparon por haberme criado tan consentida que se cansó de mí. Dios mío, ¿oíste eso? Exclamó Manasqui con voz dramática, dándole un codazo a Long Ping. Ahora llamaba a su ex esa persona. Se acabaron los ranchan, mi amor, cariño o bebé. Debe ser muy divertido fingir que no te importa, ¿eh? Bromeó Longfin, que ya ni siquiera puedes decir su nombre. ¿Tanto te duele? Ranchan, ranchan, ranchan. Manesqui siguió pinchando hasta que el ceño de su amiga se profundizó. No me duele, dijo Peracha. Es solo que no quiero mencionar más su nombre. Que esté muerta para mí. Dejarla morir para ti. ¿En serio? Justo el otro día cuando tu esposa se desmayó por exceso de trabajo, casi irrumpiste en su compañía, hecho una furia. Estabas furiosa porque la obligaron a trabajar tan duro que se desplomó. Ese fue solo uno de los muchos actos infames de Peracha. Por muy dura que fingiera ser ahora, su comportamiento pasado dejaba claro cuánto había amado a su esposa. Ranchalapas,
Longfin recordaba ese día vívidamente. Su amiga estaba desesperada tras enterarse por un compañero de trabajo del colapso de Ranchalapas. Aunque ya habían acordado divorciarse, Peracha no pudo evitar la ansiedad al enterarse de que su esposa había enfermado. Nunca es fácil romper por completo los sentimientos por alguien a quien una vez amaste tanto. Eso sin contar el momento en que Ranchalapas tuvo ese pequeño accidente de coche. ¿Recuerdas cómo no la dejaba conducir después de eso? Manesqui, quien presenció el suceso, añadió la historia. Solo había sido un pequeño accidente y Ranchalapas insistió en que no estaba herida, pero Peracha no lo creyó ni por un segundo. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió directamente a ver a su esposa en persona. No contenta con solo revisar si tenía heridas, incluso la arrastró hasta el hospital para una revisión completa. Después de ese día, Ranchalapas dejó de conducir por completo durante casi 2 meses, porque su sobreprotectora esposa no se lo permitía. ¿Qué más hizo?, preguntó Longfin con una sonrisa burlona. Ya basta, ¿de acuerdo? Finalmente, la que estaba siendo objeto de burla, la propia Peracha, levantó las manos en señal de rendición. Si no cedía, nunca dejarían de sacar a relucir su vergonzoso pasado.